Hola, ¿cómo les va? Estamos con este módulo que decidimos llamarlo Nuestras prácticas de enseñanza y la clase pensada. Vamos a hacer una presentación en dos partes. En primer lugar, la idea es que estemos hablando de las prácticas de enseñanza como prácticas sociales, con un enfoque básicamente sociológico, y que sin ahondar mucho, porque exactamente esto no es nuestro tema, pero sí no lo necesitamos como para que nos dé un contexto de análisis, recorreremos algunas ideas de Bourdieu para analizar las prácticas. Y en la segunda parte nos vamos a meter estrictamente con nuestra idea de la clase pensada, esa clase que pensamos antes y esa clase que pensamos después. Nuestra primera pregunta tiene que ver con esto que dice la diapositiva. ¿Por qué prácticas? ¿Por qué hablamos de prácticas de enseñanza y no nos referimos a teorías de la enseñanza o a rol docente o a proceso de enseñanza? Y en verdad estamos diciendo prácticas de enseñanza porque la palabra práctica en sí mismo representa un concepto. Decíamos de Bourdieu sobre la presentación y exactamente es él el que acuña fuertemente en el campo de la sociología y de allí a la educación la idea de práctica social. Hablar de práctica es hablar de estos tres conceptos que allí aparecen: hábitus, capital y campo. Y desde allí lo que vamos a hacer es hablar de prácticas de enseñanza como prácticas sociales. Nos vamos a meter básicamente con la idea de hábitus, que es aquella que vamos a utilizar para analizar nuestras prácticas. Desde ahí estamos diciendo que entendemos que toda práctica de enseñanza es una práctica social. Como para aclarar algunas distorsiones, antes de meternos con esta idea, queremos descartar los usos simplistas que se hacen a veces del concepto práctica social. En principio, práctica social no se refiere a la relación entre los sujetos. Eso sería ser un reduccionismo. Tampoco se refiere a la descripción de las conductas sociales. Por el contrario, cuando hablamos de prácticas sociales, estamos hablando de actuaciones en el campo de lo social. Y esas actuaciones en el campo de lo social obedecen a una determinada lógica que las define como tales y que además les otorga cierta singularidad y que podemos interpretar desde la noción de hábitus. Para decirlo sencillamente, hablamos de prácticas sociales cuando se trata de actuaciones en el campo de lo social, de alguna manera configuradas desde los hábitus internalizados por los sujetos y que a la vez esas prácticas son generadoras de hábitus. La que nos complica es la palabra hábitus, así que necesitamos tratar de definirla. Vamos a tomar las ideas de Bourdieu. En varios de sus textos, Bourdieu refiere a la idea de hábitus. Esta que están leyendo en este momento dice que el hábitus constituye un sistema de esquemas de percepción. Y cuando Bourdieu dice esquemas de percepción, está haciendo referencia a estructuras cognitivas, a estructuras de apreciación, a estructuras de evaluación de las prácticas sociales, pero que a la vez conforman un sistema de esquemas de producción de las mismas. Esto significa que los hábitus son esos especies de filtros desde los cuales percibimos las prácticas sociales, pero que a la vez esos mismos hábitos son productores de las prácticas sociales. En otro texto, Bourdieu refiere al hábitus como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones objetivamente arreglados y regulares sin ser en nada el producto de obediencia a reglas. Lo que está queriendo decir acá es que funcionan como principios que organizan las prácticas y que se presentan con ciertas reglas y ciertas regularidades, pero que ciertamente no hay unas reglas fijas a las cuales ellos respondan. Sin embargo, justamente porque son parte de aquello que compartimos en el mundo de lo social, aparecen estas regularidades y de alguna manera conforman esos esquemas de percepción que cada uno de los sujetos sociales tienen de lo que está sucediendo en el campo de lo social.
En otro texto refiere Bourdieu a sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, y finalmente a estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Esta idea de que el hábitus estructura aquello que percibimos, pero que a la vez es estructurante de las prácticas. Vamos a ver en algunos ejemplos sencillos. La pregunta es cuál de las dos es más decente. Seguramente, si lo pensamos con tiempo, si hacemos jugar nuestra racionalidad, lo que estamos diciendo todos es que la decencia no tiene que ver con la apariencia. Pero si ustedes quitan el velo de la racionalidad y se ponen a hurgar en las primeras sensaciones que tuvieron frente a la imagen, probablemente allí aparezcan los hábitos. Probablemente haya aparecido alguna idea ligada a la decencia y su vinculación con un tatuaje, y su vinculación con el maquillaje, y su vinculación con los tipos de mirada. Los hábitos son los que predeterminan las percepciones. Vamos con otro ejemplo. ¿Quiénes lograron tener éxito? Las dos imágenes muestran dos situaciones. Ahora, el éxito probablemente esté asociado mucho más fuertemente a la idea de un señor de tez blanca, un señor de negocios, un señor vestido con corbata y con traje, que a un grupo de agricultores. Y no solo eso, sino que probablemente la propia idea del éxito esté definida por nuestros hábitos. Esto es, aceptamos como natural la existencia del éxito porque nuestras percepciones de la vida social están influidas por una categoría que no alcanzamos a discutir. La pregunta es ¿por qué naturalizamos lo social? Y entonces, ciertamente ahí necesitamos volver a la idea de habitus para poder responder a esta pregunta. Bourdieu lo define así, miren, el mundo social tiende a ser percibido como evidente y natural porque las disposiciones del sujeto, ¿recuerdan cuando definíamos hábitus que Bourdieu refiere a disposiciones? Decíamos, porque las disposiciones del sujeto, a partir de las cuales se aprende el mundo social, son el producto de la internalización de las estructuras del mundo. De allí que, para poder interpretar una práctica, entonces sea necesario desnaturalizar el mundo, desnaturalizar la práctica, porque el mundo tiene a ser percibido como natural, naturalmente, porque nuestras disposiciones, a partir de las cuales nos apropiamos, aprehendemos ese mundo social, han sido el producto de la internalización de ese mismo mundo. Bueno, que lo que está afuera y está dentro de nosotros es algo así como lo mismo, y por eso lo naturalizamos, porque son coincidentes. La pregunta ahora es, ¿quién es el peor alumno? Y nos vuelve a pasar lo mismo que antes. Pero miren, quitando el velo de la racionalidad, dejando aparecer las primeras sensaciones, probablemente estemos buscando un peor alumno. Nuestros hábitos hacen que liguemos la idea de peor alumno a veces colores de piel, a veces comportamientos, a veces formas dispositivas del cuerpo, a veces hasta las miradas, las vestimentas. Pero lo que es peor aún es que los hábitos nos hacen pensar en la existencia necesaria del peor alumno. Esto es, no solo tendemos a buscarlo en la imagen, sino que aceptamos naturalmente que necesariamente en todo grupo escolar existe un peor alumno. Y eso es lo que nuestro hábitus nos impide descubrir, que de esta percepción del mundo en la cual, por ejemplo, damos por natural que siempre haya un peor, y consecuentemente siempre haya un mejor, y
a partir de ello, que haya mejores y peores, es el resultado de la internalización que hemos hecho del mundo y esa configuración en nuestros hábitos, desde los cuales vemos el mundo de esa manera, vemos el campo social de esa manera. De allí la necesidad de reflexionar acerca de nuestras prácticas de enseñanza, porque nuestras prácticas de enseñanza están imbuidas por nuestros hábitos. Y entonces, para poder develar nuestros hábitos, es necesaria la reflexión. Para poder analizar nuestros supuestos, nuestros prejuicios, los propios mitos internalizados, es necesaria la reflexión. Para poder tomar decisiones genuinas que no sean el resultado de naturalizar la clase, de naturalizar a los alumnos, de naturalizarnos a nosotros mismos, es necesaria la reflexión. Para mejorar nuestras intervenciones de enseñanza, es necesaria la reflexión. Para propiciar una educación inclusiva, comprometida, que la conciba como un derecho y un bien social, y no como una mercancía de cambio o un bien de mercado, es necesaria la reflexión.